estas condiciones también nos llevan al siguiente concepto o al siguiente indicador, la pobreza multidimensional. ¿Ok? La pobreza tradicionalmente medida por el lado de los ingresos. Sin embargo, en sí es un fenómeno complejo, ¿no? Y, y esto toma en cuenta diferentes dimensiones de la vida humana. Incluso pueden haber personas o familias que tengan buenos niveles de ingresos, pero tienen otras condiciones de vida o de hábitat que, digamos, dista mucho de lo que es un elevado nivel de bienestar. Ok, también se ha dado el caso, por ejemplo, en fecha reciente veía unas estadísticas en un país latinoamericano donde muchas personas viven en, en zonas residenciales muy buenas, pero sus niveles de ingresos actuales son bajos. Entonces, la pobreza multidimensional busca capturar toda esta complejidad de lo que es la pobreza, reconociendo que la privación no es algo solamente de los ingresos, sino que también hablamos de privación en educación, en salud, en vivienda, en acceso a servicios básicos. Entonces, la pobreza de este tipo considera que una persona es pobre cuando enfrenta privaciones en todas estas dimensiones al mismo tiempo, o en al menos la mayoría de estas dimensiones en un mismo momento. Por ejemplo, una persona puede ser considerada pobre si no tiene acceso a agua potable, si presenta desnutrición o si no ha completado la educación básica, aunque sus niveles de ingresos por razones incluso transitorias pueden ser en algún momento no elevados, pero sí estar por encima de lo que tradicionalmente es la línea de pobreza medida por los ingresos. Atendiendo a estas múltiples facetas que tiene la pobreza, entonces se ha propuesto el índice de pobreza multidimensional global. Este indicador es construido por la iniciativa de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y tiene un alcance para 100 países en desarrollo a nivel mundial. Así que esta base de datos es importante que sea consultada a fines de evaluar los resultados en pobreza multidimensional de las economías que queramos estudiar. ¿Cómo se compone este índice? El índice de pobreza multidimensional tiene tres dimensiones. La dimensión salud, la dimensión educación y la dimensión nivel de vida. Cada una de estas dimensiones tiene igual ponderación, un tercio, es decir, en el índice final está ponderado por los indicadores de salud, de educación y de nivel de vida. A su vez, estas dimensiones tienen diferentes indicadores. Por ejemplo, en la salud se toma en cuenta la nutrición, la mortalidad infantil. En educación se toma en cuenta los años de escolaridad, la asistencia a la escuela. Y en nivel de vida se toma en cuenta aspectos como los combustibles, si tiene combustibles para cocinar, o sea, gas doméstico, o si tiene que cocinar, por ejemplo, en leña, el saneamiento del hogar, el acceso al agua potable, el acceso al servicio eléctrico, el tipo de alojamiento y otros tipos de activos, ¿no? El índice, en este índice una persona se identifica como pobre multidimensional si sufre privaciones en al menos un tercio de estos indicadores que están ponderados, ¿no? ¿Cuáles son los factores que impulsan la perpetuación intergeneracional de la pobreza? ¿No? Hay diferentes factores que pueden hacer que la pobreza, digamos, se herede, ¿no? Entre comillas, y que las personas de las siguientes generaciones persistan en esta situación. Por ejemplo, del lado de los ingresos y del trabajo, principalmente el escaso acceso a un empleo digno, a un empleo bien remunerado, y crecer con ingresos insuficientes y la falta de protección social de manera adecuada. Desde el lado de la salud, la mala salud y el escaso acceso a los servicios de salud puede hacer que una persona persista en esa situación de pobreza. La mala salud, la desnutrición y el mismo estrés relacionado con la pobreza debilita a las personas en términos físicos, en términos mentales. Estas pierden las esperanzas y la confianza en sí mismas y pueden hacer que se vean desmotivadas incluso a seguir trabajando.
El medio ambiente influye a través de los choques ambientales, como los desastres naturales, el cambio climático. Hay personas que viven en condiciones de pobreza y están constantemente expuestas a estos cambios climáticos que a su vez afectan sus condiciones de vida y les pueden incluso hacer tener pérdidas económicas. La infraestructura y la vivienda, vivir en viviendas inadecuadas, en vecindarios o barrios que están desfavorecidos, que no tienen acceso a redes de servicios públicos de calidad, a redes de transporte, cercano a los sitios de trabajo. La educación, el acceso insuficiente a la atención y educación desde la primera infancia y también experimentar desventajas educativas. Por ejemplo, la educación de primaria y secundaria puede diferir la calidad si la escuela es pública o es privada. También hay factores sociales y comunitarios, ¿no? El acceso limitado a las actividades de ocio, a la cultura, pero también sufrir discriminación por ciertos estereotipos o prejuicios, o vivir en zonas que tienen conflictos violentos, que ameritan desplazamiento de la población, hacen que las personas que viven en pobreza puedan perder lo poco que tienen. Y también hay factores dentro del hogar como la desigualdad de género. Por ejemplo, típicamente en las familias pobres las mujeres sufren por partida doble porque tampoco tienen acceso a actividades laborales, no tienen acceso a educación. Otro indicador muy importante para medir el nivel de desarrollo de los países es el conocido como índice de desarrollo humano. Este es un indicador compuesto que fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el PNUD, y mide el desarrollo de los países teniendo en cuenta los aspectos que van más allá del ingreso económico. Es decir, busca también con esta métrica evaluar esas oportunidades que tienen las personas para progresar en términos sociales, ¿no? Ahora bien, como es un índice compuesto, no se calcula con una fórmula única. Se construye a partir de la combinación de tres índices que corresponden a igual número de dimensiones: la dimensión salud, la dimensión educación y la dimensión ingreso. Cada dimensión se va a normalizar en una escala que va de 0 a 1, donde 1 representa el mejor valor posible. Es decir, si un país tiene 1 en su índice de salud, 1 en su índice de educación y 1 en su índice de ingreso, obviamente su IDH va a ser de 1 y ese es el mayor valor que puede obtener, el mejor resultado posible que puede obtener e indicaría un alto nivel de desarrollo humano. Básicamente se calcula la media geométrica de estos tres índices normalizados, es decir, tengo el índice de salud, el índice de educación y el índice de ingreso, yo los puedo sumar y luego los divido entre 3 y obtengo el índice de desarrollo humano. Ahora, ¿qué contemplan estas dimensiones? La dimensión salud se refiere a la capacidad de las personas para vivir una vida larga y saludable. Típicamente esta dimensión se mide por medio de la esperanza de vida al nacer. ¿Ok? La educación se va a referir, en la dimensión educativa, se refiere a la capacidad que tiene la población de adquirir conocimiento y habilidades mediante la educación formal, o sea, la educación que se brinda en las escuelas tradicionales. Y la dimensión de ingresos se refiere a la capacidad monetaria que tengan las personas para satisfacer esas necesidades básicas y mejorar su calidad de vida material, incluyendo esos ingresos que sean suficientes para vivir una vida digna.